Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Buenas tardes y a todos los que se van uniendo. Yo sé que ahora entrarán otras personas más, pero ya pues vamos iniciando para aprovechar pues el ratico. Durante todo este año, como ustedes lo saben bien, hemos tratado de visitar varios lugares bíblicos. Hemos tenido la oportunidad de estar en Jericó y todos sus alrededores. También tuvimos la oportunidad de ir al desierto de Judea. Tuvimos la oportunidad de visitar Galilea, de manera particular Nazaret, en nuestro último encuentro. Y para esta ocasión, pues hemos propuesto la visita de la famosa Decápolis, ¿no? Ustedes saben que es un lugar del que hacemos referencia cuando estudiamos el mapa de Palestina en la época de Jesús, cuando estudiamos Biblia, pues casi siempre hacemos referencia a esa zona, a esa región a la que se le dio el nombre de la Decápolis, que a la hora de la verdad no es que se hable, digamos, que se investigue mucho sobre la Decápolis, porque no es que haya mucho libro donde encontremos información sobre la Decápolis, pero sí, pues podemos hacer, digamos, un pequeño acercamiento a las ciudades que conformaban esta zona, esta región. Entonces, ustedes pueden ver ya en la imagen que tenemos frente a nosotros, mm, una cierta construcción muy diferente a las construcciones propias del pueblo judío. Más bien sería la construcción al estilo grecorromano, ¿cierto? Entonces vemos aquí como una especie de gran espacio. Aquí no es un teatro, es una explanada con toda una arcada muy griega y pues eso nos está hablando ya de una cultura, de una lengua también que era la propia de la región. Vamos, les pido el favor de apagar los micrófonos. Hermana Juanita, voy a apagarle su micrófono aquí ya para que nos escuchemos bien. A los que los tienen prendidos, les pido el favor de apagarlos. Ya lo apagué, hermana Juanita, tranquila. Ya está apagado. Bien, entonces vamos a adentrarnos en la Decápolis. Nosotros hablamos muy a menudo de lo que es la época helenística. Ustedes han oído hablar de esa palabrita o la utilizamos y hablamos de la época helenística. ¿Qué es la época helenística? La época helenística es un periodo que generalmente lo ubicamos entre el 300 antes de Cristo, cuando comienza Alejandro Magno y toda la expansión del Imperio griego, y el 300 después de Cristo, o incluso podríamos irnos un poquito después hacia el 400, ¿cierto? Cuando ya comienza la decadencia del Imperio romano. Entonces podríamos decir que es esa parte, digamos, ese tiempo, ese periodo que abarca a esos dos grandes imperios, al imperio griego, pero también al imperio romano. Un periodo en el cual los judíos estuvieron en estrecho contacto con los dos grandes pueblos de Occidente. Claro, hasta antes de los griegos, pues el pueblo de Israel estuvo en contacto con los pueblos de Oriente, los grandes pueblos de Oriente. Y esos grandes pueblos de Oriente, pues sabemos que fueron Egipto, que podríamos contarlo también ahí, pero podríamos contar a Asiria, a Babilonia y a Persia, como los grandes pueblos con los que Israel o el judaísmo estuvo en contacto. A partir del año 300 o del siglo, finales del siglo cuarto, ¿cierto? Comienza un periodo y un encuentro con una cultura totalmente distinta a la oriental. Nos estamos metiendo en el mundo occidental y comienza con los griegos. Ya vamos a ver con Alejandro Magno, con los griegos y seguido de los griegos, pues con el mundo romano. Los griegos, como dice ahí, pues se destacaron en los logros intelectuales y artísticos, y los romanos sobresalieron por su poder político. Todo esto influyó en el pueblo de Israel,
todo esto permeó también el judaísmo. Hay mucho de Occidente en el judaísmo y hay mucho de Oriente también en el judaísmo. Podríamos decir que el pueblo de Israel, aunque es un pueblo que cuidó mucho su identidad, protegió y protege hasta hoy muchísimo su identidad, sin embargo, también permite eh, ser permeado por otras culturas, tanto de Oriente como de Occidente. Ah, perdón, la imagen que tenemos aquí es la imagen del Faro de Alejandría, ¿no? Y el Faro de Alejandría, pues, es una de las maravillas, de las 7 maravillas de la antigüedad, y estaba, pues, situado en la isla de Faros, muy cerca de la ciudad fundada por Alejandro, que recibió el nombre de Alejandría, ¿no? En el norte de Egipto, perdón, en el delta del Nilo. Aquí tenemos un mapa que nos permite visualizar un poco todo lo que fue la amplitud del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno es un macedonio, aquí donde estoy indicando, donde está la parte amarillita, ¿verdad? Es un macedonio de aquí, pero que pronto, a la muerte de su padre Filipo, sube al trono y se convierte prácticamente no solo en el rey de Macedonia, sino que también él va a ser el rey de Grecia. Él va a estar bajo la tutela de Aristóteles. Yo creo que eso también lo sabemos, si no es muy interesante recordarlo, porque la mentalidad de Alejandro Magno se construyó gracias también a la educación que recibió de su mentor, que fue Aristóteles. Y Aristóteles parece que le abrió a Alejandro Magno la expectativa y también diríamos como los horizontes para pensar no solo a nivel de una Grecia pequeñita como diríamos como un reino solito aparte, sino que le permitió por su educación, por la educación de Aristóteles, pensar en algo más universal, en ampliar los límites de Grecia y es donde van a ser verdaderamente lo que nosotros conocemos como la época helenística, porque según Alejandro Magno mismo, influenciado por Aristóteles, no se es griego porque se nazca en Grecia, sino que se es griego porque se asume la manera de vivir, ¿cierto? Y de los griegos. Eso es lo que va a hacer que el imperio griego se extienda, que se extienda su lengua, que se extienda un modo de vivir, una manera de, digamos, sí, de interactuar con los otros y de unas tradiciones también que se van tomando del mundo griego. Ese es el nacimiento del helenismo, ¿cierto? Todo esto es el helenismo. ¿Hasta dónde llegó Alejandro Magno con sus generales y con todo su ejército? Pues llegó hasta los límites con la India. Entonces conquistó todo lo que es Asia Menor, conquistó el norte de Egipto o Egipto, diríamos, pasó por Palestina, tuvo que pasar por esta región, ¿cierto? Donde está el pueblo de Israel, Siria, entró en la Mesopotamia y la conquistó, conquistando toda esta zona y llegó hasta Persia. Y prácticamente, pues, todo esto era el imperio persa cuando Alejandro Magno lo conquistó. Entonces, tomó el imperio persa y lo amplió, que le va a añadir Egipto y le va a añadir toda la parte de Grecia. Y llegó hasta esta zona, ¿cierto? Donde está el río Indus, es decir, a la frontera donde inicia ya la India, la India. Ese fue el imperio de Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno, un gran conquistador, porque prácticamente él no gobernó desde Grecia, sino que gobernaron otros desde allá, su madre inclusive, sino que él estuvo fue conquistando territorios y fundando ciudades. Parece que fundó más de 17 ciudades con su propio nombre. Por eso hay varias Alejandrías, o existieron varias Alejandrías, porque luego hubo cambio de nombre. Y pues la que sí quedó y conservó su nombre fue la Alejandría de Egipto. Entonces Alejandro Magno se va extendiendo, extendiendo y muere cuando ya empieza el retorno. Cuando empieza su retorno hacia Grecia, muere en Babilonia. A la muerte de Alejandro Magno,
el imperio se reparte entre los generales, los famosos diádocos. Y ahí vamos a tener prácticamente cuatro. Ustedes ven en la parte de abajo cuatro colorcitos, uno con Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Esos serían los cuatro reinos que se formaron cuando muere Alejandro Magno. O sea, su gran imperio, el gran imperio griego, queda subdividido en cuatro pequeños reinos, pero que no son tan pequeños, cuatro reinos. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Nos interesan de manera particular para poder llegar a la Decápolis, este de acá, el verde, que es el de los Lágidas, y donde el primer rey de esta región va a ser Ptolomeo I, Ptolomeo, ¿cierto? La última reina es Cleopatra, Cleopatra octava, la famosa Cleopatra de las películas. Ella será la última reina de los Lágidas, ¿cierto? Aquí en Egipto. Y nos interesa también la parte amarilla, esta parte amarilla, porque es la de los Seleucidas, la de los antíocos, los que fundaron todas las Antioquías, ¿no? La Antioquía de Siria, la Antioquía de Pisidia, todas esas Antioquías que aparecen en la Biblia fueron fundadas por los Seleucidas. Entonces, prácticamente la región que a nosotros nos interesa, que es Palestina, y la otra partecita unidita, que en la época helenística se llamó Ciro-Palestina, ¿cierto? Porque se unían como las dos, Celesiria, perdón, Celesiria, se unían las dos regiones, Palestina y Siria, y todo eso formaba Celesiria. Ahí estaría ubicada la famosa Decápolis. Ustedes dirán, pero ¿para qué toda esta historia? Toda esta historia es necesaria porque la Decápolis se va a caracterizar por pertenecer al mundo griego, por estar bajo la dominación, el influjo griego, por hablar griego y por tener toda una mentalidad, una tradición y una cultura muy griega. Entonces, ¿de dónde le viene esa tradición y esta cultura? Pues le viene desde el imperio de Alejandro, pero sobre todo gracias a los Seleucidas, ¿cierto? Porque miren que esta región va a estar bajo el mando de los Seleucidas. Un momento bajo los Ptolomeos y luego bajo los Seleucidas. Aquí está pues Alejandro Magno, el joven Alejandro Magno, gran conquistador, ¿cierto? Fundador de todo un imperio, que no dejó hijos, que no heredó su reino a ninguno de sus hijos porque su único hijo, el hijo que tuvo con una mujer persa, pues murió muy pequeñito o lo asesinaron, pero sus generales al dividirse todo, pues fueron los que siguieron, digamos, los que heredaron todo lo que pertenecía a Alejandro Magno. Y tenemos a Ptolomeo I, porque Ptolomeo va a ser pues el fundador, por ejemplo, de todo lo que vamos a encontrar en Alejandría. La biblioteca de Alejandría, vamos a encontrar también, pues, el faro mismo de Alejandría, lo construye él, y la tumba de Alejandro, que la arregla muy bien para que todos puedan visitarla, porque él se queda con el cuerpo de Alejandro, pero tuvo mucha influencia en Palestina. O sea, los judíos bebieron mucho también de la tradición griega gracias a Alejandría, y muchos iban a estudiar y a formarse en Alejandría. Aquí tendríamos pues una imagen que muestra un poco lo que es la biblioteca de Alejandría, ¿no? Un poquitico, aunque ahí aparezca un texto en árabe, pero pues es para mostrar la amplitud y la grandeza de la biblioteca de Alejandría. La cultura griega de la que estamos hablando se difundió por la oicúmene, es decir, todo lo que podemos denominar las tierras habitadas. Claro, el imperio griego pues conquistó todo ese territorio y no es que solamente lo haya conquistado, es que fue imponiendo poco a poco la cultura y la lengua por medio de la polis, o sea, la fundación de ciudades o del estado-ciudad con su consejo. La organización era el estilo de la polis, ¿cierto? Con su consejo, su asamblea, sus magistrados, su culto cívico, el gimnasio, templos, edificios públicos. O sea, todo esto va a ser parte de una cultura. Cuando uno llega a algunos lugares que se visitan cuando se hace un poco de arqueología en Tierra Santa, en Egipto, en Jordania.
pues siempre uno encuentra vestigios de los edificios griegos, ¿cierto? De los edificios de la época helenística. Y se conocen pues por la manera de edificar, por las columnas, por las, digamos, por lo que va haciendo como lo propio de los edificios y de las construcciones griegas, ¿no? Cada cultura tiene también su manera propia de construir. Así que ya vamos centrándonos un poco más en lo que llamamos nosotros la Decápolis de la época de Jesús. Porque los evangelios nos van a hablar de Jesús que pasa por la Decápolis, de Jesús que está en la Decápolis. Entonces, vamos ahora ya pues teniendo un poco el contexto de qué es la Decápolis, de cómo situarnos en la Decápolis, pues acercarnos a los pocos textos, pero que nos dan información sobre Jesús en la Decápolis. Aquí es que yo no alcanzo a leer muy bien, pero voy a pasarlo para el otro lado. El mundo helenístico en los países de la Biblia era, perdón, era una mezcla de elementos griegos y semíticos, lógico, porque pues está todo lo que nos llega de Grecia, pero está lo propio del pueblo judío, eso es lo semítico, donde predominaban la lengua griega, ¿no? La lengua griega y la religión pagana. La Decápolis es un ejemplo de ellos. Porque no solamente la Decápolis, también está toda la parte de Filistea, ¿cierto? Donde predomina también la lengua, otra lengua, no solo la griega, pero predomina otra lengua, y otras religiones, es decir, las áreas en torno a Palestina. Entonces, hay una región muy importante que es a la que le vamos a dar el nombre de Decápolis, y allí pues predomina la lengua griega y la religión pagana. No es un territorio judío, podríamos decir que es un territorio pagano, pero se hace mención de este territorio en los evangelios. Y luego este territorio se convertirá en grandes urbes o en grandes ciudades cristianas. Ya lo vamos a ver. Este mapa que tenemos acá permite situarnos un poquito en la Palestina en la época de Jesús. Entonces, a nuestra izquierda tenemos un mapa con todas las regiones y los nombres que se recibían, ¿cierto? Fenicia es otra de las regiones paganas, ¿cierto? Y donde también pues se habla una lengua distinta al arameo. Luego tenemos la parte que correspondería directamente a Palestina, sería la Galilea, la Samaria y la Judea, pero del otro lado del Jordán tendríamos la Decápolis, aquí la podemos situar, ustedes la ven aquí en amarillito, y la Perea, y más allá pues tenemos otros pueblos como Moab, Edom y la Idumea. Entonces, fijémonos bien que la Decápolis está en la Transjordania, eso es lo que llamamos la Transjordania, y un pedacito de Cisjordania, porque aquí vamos a encontrar algunas ciudades como Exitópolis, ¿cierto? Que es la Betchean, como la conocemos, Betchean. Y la mayoría de las 10 ciudades de la Decápolis están en esta zona. Pues hay una que decimos que hace parte de la Decápolis, pero no está en esta zona amarillita, sino que está por aquí, en esta otra zona que es Siria, y es Damasco. Entonces, vemos la región de la Decápolis, ¿cierto? Jesús sobre todo transitó y estuvo entre Galilea, Samaria y Judea, pero hay un evangelio que nos va a decir que Jesús pasó por la Decápolis. Entonces ya vamos a acercarnos a esos textos bíblicos. En el mapa que tenemos a la derecha ya tenemos situadas las famosas 10 ciudades de la Decápolis. ¿Cuáles son esas 10 ciudades de la Decápolis? Damasco, gran ciudad y capital de Siria, que está aquí, pero en este mapa estaría hacia aquí, ¿cierto? Damasco. Luego tendríamos esta otra que es Hippo. Ya vamos a hacer referencia luego a cada una de ellas, muy cerca del mar de Galilea. Cuando uno pasa el mar de Galilea, perfectamente uno visita Hippo sin problema.
Aquí uno visita Hippo sin problema. Hippo que quiere decir caballo, aquí. Hay otra ciudad que es Gadara. Tenemos otra ciudad que es Pela, otra que es Gerasa y otra que es Filadelfia. Entonces vamos a contarlas. Damasco 1, Hippo 2, Gadara 3, Pela 4, Gerasa 5, Filadelfia 6. Tenemos Adión, que sería la séptima. Tenemos otras dos que están aquí situadas, pero de las que no se hablan mucho, que es Canata, Rafana, y hay una que nos falta aquí, que es Ávila, la ciudad de Ávila. Y de este lado tendríamos a Escitópolis o Betchean. El hecho es que la palabra deca quiere decir 10 y polis, pues ciudad. Entonces, la Decápolis es la zona de las 10 ciudades, aunque exactamente decimos que no son 10 ciudades. Sí, aparecen más ciudades, pero son las 10 ciudades de la Decápolis que se caracterizan por la cultura griega y la lengua griega. Bien, ahí tenemos la Decápolis, ya más tardecito vamos a ir ciudad por ciudad, diciendo alguna palabrita sobre cada una de ellas. ¿Qué pasajes bíblicos tenemos que nos hagan mención de las ciudades de la Decápolis? Primero encontramos en Marcos, y ustedes saben que siempre colocamos el Evangelio de Marcos porque es el más antiguo, lo anteponemos a Mateo, aunque en nuestras Biblias el primero sea Mateo, pero siempre ponemos a Marcos por la antigüedad de Marcos. Marcos va a nombrar en el capítulo 5 el texto del endemoniado, ¿cierto? Yo creo que lo hemos leído. Y dice que el endemoniado, lo tenemos entre paréntesis porque pues en este versículo no aparece la palabra endemoniado, pero estamos haciendo referencia a él, se fue una vez que el Señor lo sana, se fue y se puso a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él y todos se maravillaban. Es un texto muy lindo, ¿cierto? De alguien que se va a convertir en misionero en la Decápolis y es el endemoniado de Gerasa, ¿cierto? Que se va a convertir prácticamente en el propagador de la buena nueva en la Decápolis. No se nos dicen qué ciudades ni por dónde, sino que simplemente se hace mención de la región, toda la región de la Decápolis. A lo mejor fue solamente en una pequeña zona o a lo mejor abarcó un territorio más amplio, pero si es así, diríamos que aquí tenemos el primer misionero en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? O en la Decápolis, en la zona pagana. Alguien que va a anunciar a Jesús, que va a hablar de Jesús en la región pagana. Y es que después el cristianismo va a crecer allí. Y vamos a explicar un poquito por qué es más fuerte en los primeros siglos, siglo segundo, siglo tercero, el cristianismo en esta zona, mucho más fuerte que en la misma Palestina. Tenemos otro texto bíblico y es el texto de Marcos en el capítulo 7, cuando se nos habla de la Sirofenicia. Se dice que Jesús está con sus discípulos y que allí va a hablar sobre las tradiciones. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico donde Jesús dice que no es lo que entra en el ser humano lo que lo hace impuro, sino lo que sale? Y que además, pues que no tenemos que fijarnos tanto en lavar tantas cositas y hacer tantas tradiciones de purificación, porque lo más importante es lo que habita en nuestro corazón. Y dice el texto luego que Jesús se fue a, a la región de Ciro Fenicia y que allí se encontró con una señora que tenía una niña poseída por un espíritu, por un demonio, y ella le pide que prácticamente pues la sane. Jesús como que se niega, pero termina curando a la niña, ¿cierto? Termina él haciendo ese exorcismo, sacándole el demonio a la niña. Y entonces dice Marcos que después salió de la región de Tiro, porque se encuentra aquí, ahí las flechitas nos ayudan a identificar un poquito dónde estaba, ¿cierto? Entonces Jesús está en el norte, en Fenicia, en Ciro Fenicia, y se encuentra con una mujer sirofenicia, dice el texto bíblico,
y que sale de esta región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón, ¿cierto? O sea, ya también la misma región, se dirigió al lago de Galilea, o sea que es como si hubiera vuelto al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Entonces, la pregunta es, pues, si Marcos conocía bien la geografía, ¿cierto? Parece que no conocía muy bien la geografía. El que mejor conoce la geografía de la región entre los 4 evangelistas es Mateo, porque Mateo, pues, es el palestino, ¿cierto? Es el evangelio más palestino que hay. Él parece que lo escribe en Siria, es el más cercano. Marcos escribe posiblemente su evangelio en Roma y quizás por ello la precisión geográfica no es tan buena, o sea, no es tan exacta. Porque como que cuando uno se pone a ver eso, uno dice, pero ¿cómo hizo Jesús? A ver, salió de Tiro, pasó por Sidón y atravesó el lago de Galilea pasando por la Decápolis. O sea, como que la Decápolis estuviera antes del lago de Galilea. O si viniera Jesús de este lado y no de este lado. Porque lo lógico de este lado es que primero llegue a Galilea, luego vaya a la Decápolis y luego se devuelva. Es decir, hay imprecisiones en Marcos. Pero a Marcos no le importaba la geografía, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a mirar, pues decimos, pues de verdad también a nosotros tampoco es que nos interese mucho, pero sabemos que nombra sobre todo es la región de la Decápolis. Entonces, fíjense que Marcos abre la posibilidad de un Jesús en tierra pagana, de Jesús que está primero cuando sana al endemoniado, ¿cierto? A alguien que está en contacto con la Decápolis. Y segundo, cuando está en la Ciro-Fenicia, en esa región, y también dice que pasó por la Decápolis. Entonces, es interesante, es interesante. Luego tendríamos este texto de Mateo, que es mucho más trabajadito, diríamos, y aquí sí ya colocamos el texto completo, casi completo, y dice Mateo. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se difundió por toda Siria. Eso sí es interesante. O sea, el norte, todo el norte supo de Jesús, de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques. ¿Qué clase de personas enfermas le traían a Jesús? Endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba. Y dice Mateo, le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Aunque como dijimos, me voy a retroceder al mapa, la Transjordania pues es todo esto, o sea que va a nombrar dos veces la región. La Decápolis, y la Decápolis está en la Transjordania, pero el texto dice que le seguía una gran multitud de la Decápolis, de Jerusalén, Judea, y pues Jerusalén está en Judea, ¿cierto? De Jerusalén, Judea y Transjordania. Y esos son todos los textos bíblicos que tenemos que hacen referencia a la Decápolis. Entonces, recogiendo un poquito, Marcos prácticamente nos cita dos veces eh, Jesús en relación con la Decápolis, ¿cierto? Con el endemoniado de la región y luego que pasa por la Decápolis. Y Mateo no nos va a decir exactamente que Jesús está en la Decápolis, pero sí nos va a decir que Jesús tiene mucha gente que lo sigue y que viene de la región de la Decápolis. Eso es lo que dice Mateo. Le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Creo que esto para nosotros es importante porque nos permite ahondar en la apertura de Jesús. No solo para estar en regiones paganas, regiones incluso donde no se habla su lengua
familiar, ¿cierto? Donde no se habla el arameo, sino que se hablan otras lenguas y que también se tienen otras tradiciones, sino que también acepta y acoge discípulos que llegan de otras zonas, de otras regiones, ¿cierto? Y de regiones que posiblemente para los judíos son vistas como paganas. Si me devuelvo un poquito aquí a los mapas anteriores, ¿cierto? Ustedes ven aquí en este o en este el lago de Galilea. Pues nosotros sabemos que la zona oriental, perdón, occidental, ¿cierto? Donde vemos a Galilea, esta zona occidental era completamente judía, muy judía, 100% judía. Se hablaba el hebreo, se era judío completamente de acá. Pero pasando el lago de Galilea, estamos en territorio pagano. Se habla griego, se vive a lo griego. Y Jesús va a admitir dentro del grupo de discípulos a gente de aquí de Galilea, no exactamente va a admitir a personas de la Decápolis, ¿no? Aunque pues decíamos que el endemoniado se convierte como en un discípulo, pero sí a personas de la frontera. No sé si aquí alcanzan a ver donde tengo la manito indicando, dice Betsaida. Y si no, pues imagínense que aquí dice Betsaida y ahí dice Betsaida. Hay discípulos que son de Betsaida. Pedro es de Betsaida, Andrés es de Betsaida, ¿cierto? Son de Betsaida, y Felipe es de Betsaida. Los discípulos de esta zona, pues están prácticamente a caballito entre las dos regiones, entre la región superjudía y entre la región pagana. Entre la región pagana. Quizás por eso Andrés tiene un nombre griego y Felipe también tiene nombre griego. ¿Cierto? Y si ustedes van al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 20, van a encontrar que los griegos vienen a ver a Felipe y le dicen a Felipe que quieren hablar con Jesús. Y Felipe va y le dice a Andrés. Y Felipe y Andrés van y le dicen a Jesús. Y Jesús dice, ah, ahora sí llegó mi hora. Entonces nosotros vemos que hay discípulos que también hablan griego, porque si hay griegos que buscan a los discípulos es porque estos hablan griego y pueden ser el puente con Jesús. No sabemos si Jesús hablaba griego o no. Arameo sí, claro que sí, pero posiblemente también practicara el griego o entendiera el griego porque pues era de Galilea y en Galilea había conexiones con la Decápolis, con la región de lengua griega. Bueno, vamos a irnos un poquito. Yo escucho por ahí como un micrófono. No sé si es que están abiertos. Vamos a pedirles que lo cierren. Es este. Creo que es el de Magdalena María que está abierto. Ya lo cerré. Bien. Entonces vámonos a ver, visitar un poquito las ciudades. Vamos a tratar de entrar en las ciudades de la Decápolis. La primera ciudad que vamos a tener es Hipos. Ahí ustedes ven las ruinas de Hipos. Uno las puede visitar perfectamente pasando el lago de Galilea y se acerca. Creo que alcanzan a ver como la construcción donde se ve como una capilla de la época bizantina, ¿cierto? Entonces, esta localidad, pues hoy es una zona arqueológica, ¿cierto? Em, Está cerca de la orilla oriental del lago de Genesaret o del lago de Galilea. Era una ciudad pagana y como tal aparece citada en las fuentes rabínicas, fuera de la Biblia. En la Biblia no aparece Hipos, pero aparece citada en fuentes rabínicas, en textos rabínicos y en los escritos de Flavio Josefo. Aparece esta ciudad. Pues diríamos que eso es lo que tenemos que decir. De resto no sabemos nada más. Jesús nunca estuvo en Hipos, pero es una ciudad que hace parte de la Decápolis, una ciudad completamente pagana, diríamos, metida en el mundo griego con la tradición griega. ¿Dónde está situada aquí?
mírenla aquí, ustedes ven el mapita, ella está aquí. Esto es lo que se puede visitar hoy de Hipos. Luego tenemos esta ciudad que es Gadara. Gadara, su nombre actual es el Case, ¿cierto? Porque todas estas ciudades, pues prácticamente hoy tienen nombre árabe. Un, el Case. ¿Qué vemos ahí? Vemos el teatro. Claro, si las tradiciones griegas penetraron tanto aquí, pues el teatro griego también. Entonces, esta es una de las construcciones que se conserva hasta hoy en Gadara. Hay mucho más para visitar, pero lo representativo es pues el teatro. Mm, ¿Qué podemos decir? Fue una ciudad siempre en disputa con los judíos, Gadara. Gadara siempre estuvo de pelea con los judíos. mm, Perteneció al reino de Herodes el Grande, ¿cierto? Hasta su muerte, pero fue una ciudad que tuvo muchos problemas con el judaísmo, ¿sí? A la gente de allí era a los que se llamaban los gadarenos y pues tuvieron problemitas. Así que diríamos que, pues que los judíos fueran a esta zona, no, no. Pero siempre hubo problemas. Los evangelios tratan de nombrarla un poquito porque en el evangelio se dice que los habitantes de esta ciudad rogaron a Jesús y a sus discípulos que abandonaran el territorio, ¿se acuerdan? Cuando los cerdos, ¿sí? Cuando los cerdos. ¿Qué se conserva hoy de esta ciudad? Pues sus ruinas, igual que de Hippo. De Hipos, pues son las ruinas, y de Gadara también lo que nos quedan hoy son las ruinas, pero se sigue trabajando arqueológicamente en estas ciudades, porque pues se van descubriendo hallazgos que pueden ser muy interesantes. Entonces tenemos esas dos ciudades cercanas, ¿cierto? Hipos y Gadara. Luego tenemos otra ciudad que aparece con el nombre de Dion. Ustedes la ven allá, un poquito más alejadita, más metida en el territorio de lo que hoy sería la Jordania, Jordania, el reino de Jordania, y su nombre actual, el nombre actual de esta ciudad es Tel el Ashari. Tel el Ashari. No sabemos exactamente, por eso está entre signos de interrogación si correspondas bien exactamente, pero esa era lo que se llama la Dion. Ustedes ven allá que no son muchas las ruinas arqueológicas que quedan, nos quedan esas columnas griegas, pero también pues se sigue buscando y se sigue trabajando arqueológicamente. Esta fue una ciudad conquistada por los judíos en la época en que estuvieron los descendientes de los macabeos en el trono, ¿cierto? En la época asmonea, ahí Alejandro Janeo conquistó esta región, pero luego pues Pompeyo la devolvió, digamos que Pompeyo la dejó más bien para el territorio de lo que siempre había sido la Decápolis. Tenía monedas propias, toda esta región, pero hoy prácticamente son solamente unas pocas ruinas las que quedan allí. Tenemos otra ciudad también, todos son ruinas, pues todo ya no existe nada aquí, es Ávila, o su nombre es Tel Aviv, ¿cierto? Una ciudad también, pues diríamos que fue una ciudad grande, que tuvo su gloria, que fue importante, y pues de hoy en adelante no conocemos muchas cosas, ¿cierto? Al ladito pues hay un pueblo árabe, un pueblo jordano, pero no es que sepamos mucho, mucho, mucho de estas ciudades. Tenemos esta que sí sabemos mucho, y esta ciudad es la que está al otro lado del Jordán, y ustedes la ven acá. Donde tengo la manito o el cursor que está mostrando, es Escitópolis, o su nombre en hebreo, Bet Shean. De esta ciudad sí tenemos mucho por conocer. Hay muchos lugares por visitar, ruinas. Está la parte donde todavía quedan ruinas de la época egipcia, pero sobre todo, pues es una ciudad muy griega. Y ustedes ven, pues, el tamaño de, digamos, de lo que se puede visitar en la zona arqueológica, que se ve que es importante. Em,
Es la única ciudad de la Decápolis en la Cisjordania, ¿verdad? Como lo vemos en el mapa. Todas las demás están pues situadas en la Transjordania. No sabemos bien qué quiera decir Citópolis, posiblemente sea la ciudad de los escitas, ¿cierto? Quizás por eso, pues se llamaba así, los escitas, era la ciudad de ellos, pero Bet Shean, pues sí, ya es distinto porque el Bet Shean es su nombre hebreo. La casa de, no me acuerdo ahorita muy bien exactamente, pero es la casa de algo. Una ciudad muy importante. Jesús nunca estuvo allí. No hay ningún texto bíblico que hable de que él pasó por esa ciudad, que era importante en su época, pero era una ciudad pues de gran renombre, de gran renombre. ¿Qué más se puede decir? Allí habitaron muchos judíos, sí, porque estaba en la Cisjordania, ¿no? Entonces había una gran colonia judía que la habitaba, pero era una ciudad pagana. Se hablaba el griego, ¿cierto? Y las construcciones eran tipo griego. También allí está el teatro que todavía se puede visitar o que ha sido muy bien reorganizado y se puede visitar y es muy, muy interesante. Entonces, esta, como digo, la única ciudad de la Decápolis en Cisjordania. Tenemos esta ciudad, volvemos otra vez para el lado oriental, para la Transjordania, que es Pela. Muy interesante porque parece que aquí, de las dos ciudades que voy a hablar ahorita, sí existieron grandes comunidades cristianas en el siglo segundo. Y parece que los cristianos, cuando tuvieron que salir del territorio palestino, huyeron al otro lado del Jordán y se establecieron en estas ciudades. Cuando empieza como una especie de persecución hacia el año 70, después de que cae el templo de Jerusalén, pues los cristianos también tienen que salir. También los judíos salen, pero también salen los cristianos. Entonces, hay cristianos que llegan a habitar a Pela y a Gerasa, que ya vamos a ver a Gerasa. Y entonces allí hay colonias judías grandes, pero también colonias cristianas, grupos, comunidades cristianas. Por eso, diríamos, son importantes hoy en día y se visitan también. Entonces, esta ciudad tiene ruinas importantes que se pueden visitar y todavía se está trabajando. Parece que todas esas ciudades estuvieron en la época de los asmoneos, como decía hace un momento, estuvieron pues integradas al territorio judío, pero luego volvieron de nuevo a ser partes independientes, ¿no? Para estar más en lo que se va a conocer como el territorio pagano de la Decápolis. Luego nosotros de esta ciudad de Pela vamos a Gerasa y como ustedes pueden ver es la más grande de esa zona, la más importante. Sus ruinas son muy, muy, diríamos, visitadas. Se visita Gerasa o Gerash, ¿cierto? Se visita, se puede ver el Arco del Triunfo, se puede ver el teatro, se puede ver esa gran explanada con la que comenzamos. Es muy hermosa y miren, tiene hasta hipódromo, ¿cierto? Claro que esta es una reconstrucción de lo que fue la ciudad de Gerasa. Eh, es una gran, gran ciudad en la Decápolis. Se visita, mucha gente la visita y pues diríamos que parece que allí también hubo una colonia cristiana. Y ya como finalizando, pues las ciudades de esta región, tenemos a Filadelfia. Esta es la Filadelfia de Jordania. Hoy es Amán, es la ciudad de Amán. Y pues Filadelfia es como se llamaba en la época de Jesús, ¿cierto? Esta época en que hablamos de la Decápolis se llamaba Filadelfia. Hoy tiene el nombre de Amán, que es un nombre árabe, y es la capital de Jordania. También se visita el teatro, ahí se alcanza a ver un poquito las gradas del teatro y pues hace parte de, digamos, de la arqueología jordana que muchos visitan. Así que este pequeño recorrido, porque sinceramente es apenas unas pinceladas, muy corto va a ser hoy, ¿cierto? Aunque ya van a ser casi las 7, sobre la Decápolis. Entonces, 10 ciudades, como ustedes acaban de ver. Aquí teníamos Filadelfia, Gerasa, Pela,
Citópolis, Ávila, Dion, Gadara, Hipos. ¿Estuvo Jesús allí? No hay ningún texto bíblico. Hablamos del endemoniado de Gerasa, de Gadara, ¿cierto? Hablamos de la Decápolis en general, pero no tenemos realmente ningún pasaje que nos diga, ahí estuvo Jesús con sus discípulos exactamente, ¿no? O sea, aparte del texto del endemoniado, no tenemos más. Pero vuelvo a Mateo para recuperar esto que dice Mateo, que dice que mucha gente de la Decápolis lo seguía, que mucha gente de la Decápolis lo seguía. ¿Por qué era importante o es para nosotros importante visitar la Decápolis? Así como lo hicimos, muy sencillamente y rápidamente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, esto nos permite insistir en la apertura de Jesús. La apertura para ir tanto a a la Ciro Fenicia como para estar en contacto también con la gente de la Decápolis, la apertura de algunos discípulos de sus discípulos que sirvieron de puente entre los griegos y Jesús, y la apertura de la comunidad de Jesús para permitir que también dentro de sus filas, entre sus seguidores, se tuvieran personas pertenecientes a la tradición griega, a la cultura pagana, pues que seguro que si siguen a Jesús es porque se hacen cristianos, pero no importa de dónde provengamos, porque lo importante es seguir a Jesús. Entonces, esto era lo que teníamos para compartirles en el día de hoy. No sé si haya preguntas o algunos comentarios. Y nos podemos escuchar un momento. A ver, nos vamos a escuchar un ratico si quieren. Hermana Ana Francisca, muchas gracias. Yo creo Bueno, que esto nos ubica mucho más también cuando vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Nos ubica también importante a nivel geográfico. Y eso nos ayuda también a mirar la riqueza de todas estas ciudades, ¿no? sí. Sí. Ujú. Y también lo otro, cuando hablaba hermana Ana Francisca, lo de la Antioquía, que habían varias. ¿En cuál de ellas fue donde llamaron a Jesús, perdón, a los apóstoles cristianos Antioquía de Siria. de Entonces, Siria? sí, por ejemplo, no, perdón, voy a volver a presentar. Un momentico, me devuelvo acá. Aquí, ya. Entonces, hay, como decía, ¿cierto? Nosotros tenemos varias Alejandrías, perdón, porque ahora se me, esto por acá, ya. Entonces, aquí está ese mapita, ¿cierto? Que nos ubica un poquito. Entonces, nosotros tendríamos muchas Alejandrías. Alejandro Magno fundó muchas Alejandrías, pero la que hoy se quedó con el nombre de Alejandría es la ciudad de Alejandría en Egipto. Los Seleucidas, los antíocos, porque de ahí vienen los antíocos, distintos antíocos y varios antíocos, toda una generación de antíocos, fundaron varias Antioquías. Entonces, una Antioquía, por ejemplo, por aquí está la Antioquía de Pisidia, que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Pero la Antioquía de Siria queda por aquí. De pronto, donde está esa flechita por aquí, de pronto, sí, un poquitico más por aquí, en esos lugares donde tengo la manito por acá, debajito de Damasco, hacia este lugar, estaría la Antioquía de Siria. Esa es la ciudad donde dice en los Hechos de los Apóstoles que por primera vez los cristianos o los seguidores de Jesús recibieron el nombre de cristianos. Entonces sí, son varias Antioquías, ¿cierto? Varias Antioquías. Pero pues esto era con relación al territorio, digamos, de la época helenística
donde, digamos, podemos también colocar al ladito, pues, la Palestina de Jesús. Y es interesante, todo eso es muy interesante porque la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de Tierra Santa, no es solamente la Tierra Santa, no es solamente Palestina o Israel, el Israel que visitamos actual y la Palestina, sino que también hay que pensar en ese otro territorio que está aquí, que es Jordania. Esto también es Tierra Santa, ¿cierto? Esto también es Tierra Santa. Y hoy es catalogado como Tierra Santa. Estos serían los países de la Biblia, mucho más amplio que eso, ¿cierto? Pero esto también es Tierra Santa. Y cuando vamos a Jordania, los jordanos, los cristianos jordanos lo recalcan. Ellos dicen, nosotros también somos Tierra Santa. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos comunidades cristianas fuertes en el primer siglo. Bueno, muchas gracias. Juan Manuel, que tiene la mano levantada. Muchas gracias, señor. Levanta. Hermana, ¿cómo le va? Bueno, Bueno, hermano, cuidado. yo tengo una duda, pues yo sé que estamos hablando de la geografía neotestamentaria, pero me causó curiosidad la afirmación que usted hizo, que dijo, no tenemos nada en los evangelios hablando, digamos, exactamente de que Jesús estuvo en la Decápolis, pero tenemos algunos textos apócrifos donde se hable de ello, ¿o no? No, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo no he escuchado, digamos, que digan, por ejemplo, que Jesús estuvo en Damasco. No, que Jesús estuvo en Filadelfia. No. Digamos que el texto que para nosotros es como más importante es, bueno, primero que es seguido por gente de la Decápolis, pero es el endemoniado de Gerasa o de Gadara. Incluso los evangelistas no están unánimes, ¿cierto? No son unánimes para decir o Gadara o Gerasa. Eso es como lo más así, digamos, que tenemos nosotros. Pero, por ejemplo, Hipos, que es tan cerquita, no, ¿cierto? No. Pero sí los discípulos, ¿cierto? De los discípulos de Jesús, sí, sí, porque es que si ellos son de esta región que yo decía que de Bethsaida, seguro que tienen relación con la Decápolis, con esa zona. Entonces, por ahí sí podríamos encontrar nosotros relaciones, pero no, los apócrifos tampoco nombran mucho, ni siquiera creo que hablen de la Decápolis, ¿cierto? En los textos de los macabeos, nosotros tenemos de los macabeos primero y segundo macabeos que están en nuestra Biblia. Y tenemos otros dos textos de macabeos que no están en nuestra Biblia, que sí serían apócrifos del Antiguo Testamento, que son Macabeos 3 y Macabeos 4. En esos dos Macabeos sí se habla muchísimo de Celesiria, pero Celesiria sería esta zona de por acá, ¿cierto? Como Siria aquí y Celesiria por acá. Pero si vamos a la historia fuera de la Biblia, sí sabemos, antes de Jesús, que Alejandro Janeo, un asmoneo, ¿cierto? Un descendiente de los macabeos, un asmoneo, él sí fue el que conquistó todo este territorio y lo hizo prácticamente judío, pero prontico ese territorio retornó otra vez a ser territorio pagano. Pues es que son dos culturas completamente distintas. Ahí miren bien la rayita del mar, del río Jordán. El río Jordán divide ahí dos regiones completamente distintas, muy, muy distintas. Aunque aquí sea distinto Samaria y Judea y Galilea, ¿cierto? Pero hay una unidad, son judíos. Y hay una unidad, se habla el arameo, aunque aquí se habla el samaritano también, se habla el arameo. Se tiene la Torá, se cree en la Torá, son judíos, seguidores del Señor, ¿cierto? De Yahvé, son judíos. Vámonos para el otro lado y estamos en territorio pagano. En territorio pagano. Puro, puro pagano. Entonces, Jesús, no. Incluso Jesús cuando le responde a la sirofenicia le dice, pues que él tiene que ir primero a las ovejas, ¿cierto? Aquí, a este lugar, al pueblo de acá. Y la sirofenicia es cuando le responde, bueno, pero si también los niños, ¿cierto?
los niños que están ahí, los cachorritos, tienen derecho a las migajas. O sea, nosotros también tenemos derecho a algo. Y Jesús que se deja convencer y lo convence en las palabras de la Sirofenicia. Y después de ese texto sí dice que pasó por la Decápolis. Eso que pasó por la Decápolis, que hizo un girito por la Decápolis, pero no hay más nada, Juan Manuel. No sé si esto responda. Sí, gracias, hermano. Bueno, Hermana, sí, quería Paulinita. preguntarle, la Decápolis, bueno, ¿hay algunas ciudades que existen con esos nombres? Pues prácticamente lo que estábamos viendo ahorita, ninguna. ¿Cierto? La que más se parece, por ejemplo, Filadelfia, tan lindo, ¿no? Filadelfia. Aunque hay una Filadelfia, hay otra Filadelfia Ana, ¿no se está en escuchando? Asia. Ay, se me fue el internet, porque llegaron muchos aquí ahorita. Que corten el internet. Ahora sí me oye, Paulina. Sí, sí, sí. Ya, es que acabo de llegar algunas personas aquí, entonces todos nos conectamos al mismo internet, creo yo, pero ya se salieron, no mentira, no se han conectado. Bueno, entonces estoy diciendo, no, la única ciudad con el nombre más cercano es Gerasa, Gerash. De resto, no. ¿Qué tenemos? Alrededor de estas ciudades, o sea, lo que sí es interesante es que se conservó el lugar arqueológico. No se destruyó, gloria a Dios, no se destruyó, porque ustedes también saben que donde el Islam llega hay unas ganitas de acabar con todo, ¿cierto? Lo que no sea de cultura islámica, con todo se acaba, pero de milagro no se acabó con todo, porque por eso presentábamos aquí ahorita las ruinas. Por ejemplo, Hipos, se llama Calar el Uns, o sea, pasó de nombre griego a nombre árabe. Gadara, que era nombre griego, se va a llamar el Keis. Dion, nombre griego, quizás es Tel el Achari. Avilá, nombre griego, Tel Abil. Exitópolis, nombre griego, bueno, aquí sí es un nombre hebreo, Betchean. Pela, que era nombre griego, Kiber Falil. Gerasa es la que más se acerca, Gerash. Filadelfia, ni parecido. Amán. Sí, Paulinita, no sé si respondí. Entonces, ¿se Sí, conserva qué? Se conserva el sitio arqueológico. Gloria a Dios, si no, no tendríamos absolutamente nada. Bueno, no sé si habría más preguntas. eso sería la región de Transjordania, ¿cierto? Sí, Transjordania. O sea, por ejemplo, bíblicamente se habla de Cisjordania y todavía hoy políticamente así hablan, se habla en Israel. Las ciudades de la Cisjordania, claro que son más las de la Samaria, esto, lo que están en Samaria hoy en día, pero Cisjordania es el lado occidental del río Jordán y Transjordania es al otro lado del Jordán, que corresponde hoy al reino de Jordania. Entonces, la Decápolis es una parte de la Transjordania, porque Perea también es Transjordania. Pero la Decápolis es una partecita de la Transjordania, hoy en el reino de Jordania. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ¿cómo vende Jordania cómo vende su ciudad, su país, digamos, en los viajes turísticos? Los vende gracias a esas ruinas, porque la invitación es a conocer las ciudades antiguas de la Decápolis, por ejemplo. Y mucha gente va por eso a visitar Jordania, por visitar estas ciudades de acá, la famosa Decápolis. Bien, pues les agradecemos el haber estado esta tarde. Para el mes de septiembre, nosotros vamos a tener la fiesta de San Jerónimo, ¿no? Y vamos a ir a Belén. Ya es territorio nuestro, ¿cierto? Así como estuvimos en Nazaret, entonces vamos a ir a Belén. Belén será en el mes de septiembre. En el mes de septiembre es Betlehem, ¿cierto? Que es un nombre hebreo, Betlehem. Y también, pues, en septiembre invitados aquí a Betlehem. Nuestra casa en Ventaquemada se llama Betlehem. Quizás ya para septiembre vamos a tener el horno.
Así que como Betlehem quiere decir la casa del pan, porque eso quiere decir Betlehem o Belén, la casa del pan, pues los invitamos para que podamos amasar juntos y hacer un pan, y el día de San Jerónimo poder celebrar a San Jerónimo con el pan de la casa de Betlehem. Yo no sé cómo nos quedará, porque ninguno de nosotros sabe amasar, pero seguro que encontraremos quien nos enseñe y quien nos dirija en el amasijo. Yo creo que por ahí está una hermana que se llama Jovita. Ahí la veo conectada. Y ella es una hermana que sabe mucho de panadería y fundó una panadería en Nicaragua. A lo mejor venga aquí y nos ayude a hacer el pan también, ¿cierto? O alguien de aquí de Venta Quemada. Aquí me están diciendo los que están aquí sentados que aquí hay gente de Venta Quemada que nos va a colaborar también. Así que invitados para exactamente, es el viernes antes del 30 de septiembre, que es la fiesta de San Jerónimo. Les enviaremos la invitación para que entremos a visitar Belén y sus alrededores. Y pues toda la tradición bíblica para nosotros que tiene que ver con el nacimiento de Jesús en Belén. Bueno, un abrazo grande, feliz noche, descansen, feliz fin de semana.